¿Por qué India tiene tanta prisa por importar 39,000 ruedas de tren desde China, cuando podría haberlas producido en su propio país? En mayo de 2022, el Ministerio de Ferrocarriles de la India firmó un contrato con la corporación china Taiyuan Heavy Industry para la compra de 39,000 ruedas de tren por un valor de 1.700 millones de rupias, aproximadamente 21 millones de dólares. Se dice que el precio de cada rueda fue un 1.68% más alto que el del contrato original. Esto generó muchas preguntas. ¿Por qué India gasta más dinero para comprar ruedas chinas? ¿No puede fabricarlas por sí misma? El sistema ferroviario de la India es uno de los más grandes del mundo. Más de 13,000 trenes cruzan el país cada día, conectando casi 8,000 estaciones. Sin embargo, la mayoría de las líneas y trenes son muy antiguos, y muchos de ellos suelen ir sobrecargados, lo que ha provocado accidentes constantes. En 2021 se registraron casi 18,000 accidentes ferroviarios, con más de 16,000 muertos y más de 1,800 heridos. Pero lo más alarmante es que entre 2017 y 2021, alrededor de 100,000 personas perdieron la vida en accidentes ferroviarios en la India. Para renovar su infraestructura y promover el desarrollo de trenes de alta velocidad, el país invirtió 18 meses en desarrollar su propio tren de semi-alta velocidad, el Vande Bharat Express, capaz de alcanzar 160 kilómetros por hora. Aunque se presenta como un tren fabricado en la India, los vagones se producen bajo licencia alemana de la compañía LHB, y entre el 70 y el 80% de los componentes clave deben importarse, incluyendo las ruedas. A pesar de ser un país grande, la India aún tiene un gran rezago en capacidad industrial, especialmente en la producción de ruedas para trenes de alta velocidad. Por recomendación de Estados Unidos y otros aliados occidentales, decidió encargarle a Ucrania la fabricación de estas piezas. En agosto de 2021, firmó un contrato por $18 millones para la compra de 30,000 ruedas destinadas a los vagones del Proyecto Ferroviario Nacional. El pedido debía completarse y entregarse a finales de 2022, pero la guerra entre Rusia y Ucrania cambió todo. Las fábricas ucranianas se vieron forzadas a cerrar, muchas quedaron destruidas o en bancarrota, y el suministro internacional se interrumpió por completo. India se encontró con un problema grave. Los trenes ya estaban construidos, pero las 30,000 ruedas nunca llegaron. Al principio, el gobierno pensó que el conflicto terminaría pronto e intentó usar ese tiempo para desarrollar la producción local. Pero fabricar ruedas de alta velocidad no es sencillo. Cada una se forja a partir de una sola pieza de acero, que debe cortarse, calentarse, moldearse, tratarse térmicamente, y luego someterse a un proceso de mecanizado y pruebas rigurosas antes de aprobarse. Además, los estándares para este tipo de acero son extremadamente altos. Por ejemplo, el contenido de oxígeno no puede superar el 0.0002%, y las impurezas deben ser mínimas y uniformemente distribuidas. Este nivel de precisión solo puede lograrse en unos pocos países. En todo el mundo, solo China, Japón, Alemania, Francia e Italia tienen la capacidad de producir ruedas de tren de alta velocidad con esos estándares. Al ver que la guerra no terminaba y la crisis se prolongaba, India se vio obligada a reiniciar un proceso de licitación de emergencia. Pero antes de que este comenzara oficialmente, ya se había filtrado que el país elegiría a China como su proveedor. La razón era simple. El sistema ferroviario indio estaba al borde del colapso. Las líneas existentes habían alcanzado su límite, y si no se encontraban soluciones en 1 o 2 años, el transporte nacional podría paralizarse. Ante esa urgencia, China era la única nación capaz de fabricar e instalar ruedas de tren de alta velocidad en poco tiempo. Para evitar que los vagones permanecieran inactivos, el Ministerio de Ferrocarriles decidió cooperar con los fabricantes chinos. A finales de 2023, India firmó un nuevo contrato con la compañía Taiyuan por 39,000 ruedas, 9,000 más que el pedido anterior. El precio era un 1.68% más alto que el de las ruedas ucranianas
y el valor total alcanzó 1.700 millones de rupias. Según el acuerdo, la producción debía completarse en octubre de 2024, con entrega prevista antes de fin de año. Expertos indios reconocieron públicamente que la industria local no puede satisfacer la demanda, y que por eso el país depende de la importación de componentes como ruedas y ejes. Sin embargo, esta cooperación con China es diferente a los acuerdos tradicionales. En este caso, China exigió que India pagara por adelantado al menos el 60% del valor total, antes de recibir la mercancía. En el comercio internacional, lo habitual es pagar solo una pequeña parte como anticipo, generalmente un 10%, lo que permite mantener la confianza y flexibilidad entre ambas partes. Entonces, ¿por qué China impuso condiciones tan estrictas esta vez? Todo se remonta a una experiencia anterior. La empresa china BYD había firmado un contrato con la India para entregar 300 autobuses eléctricos. Según el acuerdo, el país debía pagar la mitad por adelantado y el resto en 2 plazos. Pero luego el gobierno indio pidió posponer los pagos y reunirlos en una sola cuota final. BYD aceptó. Pero cuando llegó el momento, la India retrasó el pago 3 meses. Solo lo completó después de fuertes presiones. Este incidente afectó la confianza de las compañías chinas, que desde entonces prefieren establecer condiciones más seguras. Así, China pidió el pago anticipado para evitar nuevos riesgos. Aún así, el anuncio de esta cooperación no fue recibido con entusiasmo dentro de la India, lo que debería haber sido motivo de orgullo nacional. Al tratarse de un proyecto ferroviario de alta velocidad, terminó generando polémica. Muchos ciudadanos se mostraron en desacuerdo con que las ruedas fueran fabricadas por una empresa china. Durante años, los medios indios han alimentado la rivalidad con China, retratándola como un competidor o incluso como una amenaza. Esa propaganda ha creado desconfianza en gran parte de la población, que considera que los productos chinos son de baja calidad. Muchos se preguntaron por qué no se eligió a Japón, considerado líder en tecnología ferroviaria. Pero la realidad es que la confianza de la India en Japón también comenzó a tambalear. Hace unos años se descubrió que algunas empresas japonesas habían falsificado datos en las pruebas de ruedas de tren de alta velocidad, modificando resultados para cumplir con los estándares mínimos. Ese escándalo golpeó la reputación de Japón y obligó a la India a reconsiderar su dependencia tecnológica. Mientras tanto, la presión interna crecía. La demora en la cooperación con Ucrania había dejado los trenes indios inactivos y el sistema al borde del colapso. Ante ese panorama, el país necesitaba un socio confiable, con alta capacidad industrial y plazos cortos de entrega. Y en el mundo actual, nadie iguala a China en esa combinación de eficiencia y volumen. Por eso, además de este gran pedido de ruedas, India firmó otros 2 contratos con Taiyuan Heavy Industry durante la primera mitad del año. Uno por 25,000 ruedas adicionales y otro por 30,000 ejes de tren, con un valor total que supera los $40 millones. Aún así, la relación con Japón tampoco ha sido sencilla. El proyecto del tren de alta velocidad entre Mumbai y Ahmedabad, iniciado en 2017 con apoyo japonés, se ha convertido en un dolor de cabeza. En un principio se estimó un costo de $12,800 millones y la apertura para 2024. Pero los retrasos, las complicaciones técnicas y la inflación dispararon el costo hasta unos $30,000 millones. Y la obra ni siquiera alcanza la mitad de su avance. Hoy se prevé que recién esté lista para 2028. Estos tropiezos han obligado a la India a repensar sus alianzas y a buscar soluciones más prácticas, aunque sean políticamente incómodas. Al final, lo que importa es mantener su sistema ferroviario funcionando. Y aunque muchos aún discutan si fue correcto comprar las ruedas a China, lo cierto es que sin ellas los trenes seguirían detenidos, y con ellos, buena parte del país.